el 1 hasta el 17. Entonces, ayer finalizamos Filipenses y fue una carta hermosa. Y hoy empezamos de nuevo con Levítico. ¿Nos puedes ayudar leyendo, Leonardo, por favor? Hola, buenos días para todos. Claro que sí. Es que no se ve muy bien, pero bueno. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló él y dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado, vacuno o u ovejuno. Si su ofrenda es holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor y la rociarán alrededor sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desarrollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote, ahora Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos. De la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego, encima del altar, y enjuagarán los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará todo sobre el altar. Se trata de un holocausto. Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. ¿Hasta cuándo me dijiste, perdón? Hasta el 17. ¿No se puede subir un poquito más, porfa? Ahí Gracias. empezamos desde aquí. Se fue el 10. Bueno, si su ofrenda para él, si su ofrenda para el holocausto, la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor al lado norte del altar. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor de éste. Lo cortarán en trozos junto con la cabeza y la grasa de los intestinos. Y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá, y todo lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda el altar y exprimirá la sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es el holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿no? Un poco, ¿qué significa Levítico?
Y justamente este libro de Levítico es un elemento histórico y habla sobre las leyes y sobre los rituales. Y también es llamado el manual del sacerdote, entonces, de los sacerdotes. Entonces, y vamos a ver que todo el libro de Levítico habla sobre eso, ¿no? Y un versículo clave sobre todo este libro es: santos seréis porque yo soy santo. Yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos estos sacrificios hablan de justamente la santidad de Dios. Los temas que tratan este libro es el ser humano como pecador, la expiación sustitutiva y la santidad de Dios. Entonces son temas que se va a ver muy frecuente en este libro de Levítico. Y a veces puede ser un poco como tedioso el leer todas las descripciones de cómo hacerlo, y quizás a veces puede ser que pareciera que se repita, o el porqué da explicaciones con cada uno de los detalles, y es que tiene que ver todo con la santidad de Dios. Entonces, bueno, estamos hablando de una época en donde están con Moisés, ya salieron y están en el monte con todo el pueblo. ¿Qué había hecho el pueblo? El pueblo había dicho, ya se había quejado, ya había pecado, ya había hecho todo lo que no quería, se había rebelado contra el Señor. Pero el Señor les estaba dando en este momento, luego de haber fabricado, aquí ya habla cuando ya tenían el tabernáculo, es decir, ya tenían un tabernáculo donde habitaba o donde el Señor pretendía morar. Entonces le estaba dando las instrucciones para que ellos puedan acercarse. Algo muy lindo como empieza el libro de Levítico en el capítulo 1 es cuando le dice, habló Jehová y le pide que se acerque. Y le dice, habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla con los ojos y dile. Habla con los hijos, no con los ojos, con los hijos y dile. Entonces, una vez más es el Señor acercándose, hablando al pueblo. No es que Moisés fue y dijo, yo quiero, sino que fue el Señor quien le llama a Moisés y le explica, porque es un proceso en donde él está diciendo cómo acercarse y cómo mostrando cuál es el camino y estableciendo esos puentes para que el pueblo pueda acercarse. Recordemos que Dios es un Dios santo. Entonces, lo que estaba diciéndole es, ok, la santidad de Dios no puede menguar por el pecado de ustedes. Y les está diciendo cómo ustedes pueden acercarse para que mi santidad, o sea, para que ustedes puedan disfrutar de esa santidad, de su presencia mismo. Es como vemos ese choque, ¿no? Del pecado con la santidad. Y no es solo para que lo conozcan, sino para que puedan vivir en su santa presencia, porque el Señor es la morada, el tabernáculo era donde Él habitaba. Entonces, es para que ellos puedan vivir en su santa presencia. ¿Qué significa ser santo? El ser apartado. Y no es solo Dios, sino es todo su entorno, que es lleno de bondad, de pureza y de justicia. Y el pueblo de Israel no era caracterizado justamente por eso. Pero les estaba diciendo cómo hacer, cómo establecer esos puentes, cómo pueden hacer para vivir en santidad. Y es ahí donde son confrontados también con su pecado. Cuando todo está sucio, uno si está sucio no importa, pero si ve la santidad, el más mínimo punto en la pared blanca se puede ver. Y eso es lo que estaba siendo mostrado, ¿no? La santidad de Dios. Bueno, entonces, ahí les presenta los diferentes tipos de ofrenda.
y empieza diciendo vacuno u oveja. Esto es algo doméstico, no es algo salvaje, no es algo externo que van, sino que es algo que les pertenecía y que lógicamente les iba a costar. Y eso les estaba pidiendo. Ahora, habla específicamente sobre los holocaustos. Y ahí habla unas características. Primero que es quema por completo. Luego le dice que tiene que ser sin defecto, que tiene que ser voluntaria, en la presencia y delante del Señor. Entonces, cuando le dice sin defectos, estaba diciéndole que es lo mejor, que no tenía que tener, no es que doy de lo que me sobra, no es que doy de los desperdicios, por así decirlo, sino de lo mejor, algo completamente bueno. Cuando le dice que es voluntario, a mí me llama mucho la atención, porque le está diciendo, no quiero que sea obligatorio, no quiero que lo que tú presentes delante del Señor sea algo donde tú tengas que venir y sea como obligatorio, sino que nazca de tu corazón. Y después le dice que sea delante del Señor. Que sea, y esto lo presenta como un principio del corazón, de rendición de nuestro corazón. Entonces, qué bueno que esta ofrenda o este holocausto que iba a ser para expiación sirva, tenga esas características. Y también, como les decía, iba a ser quemado por completo. Decía que cuando llegaban, lo presentaban y ponían las manos. Era como un símbolo como de transmisión. Y ese animal representaba o como que transmitía el pecado. Y eso, y eso servía. Y uno cuando se imagina esa imagen, ¿qué suele pensar? O sea, yo me lo imagino y pienso quizás es mucha sangre, quizás puede ser muy cruel y no, pero viendo toda la simbología que hay detrás, es como decir, el Señor se preocupó de los más mínimos detalles porque representa la santidad y todo lo que iba a hacer era un holocausto de expiación. Por eso es que se quema todo, no queda nada. No es que algo lo separa otros, no, era todo que se tenía que consumir como una ofrenda, como un holocausto. Y después, yo les decía, era como transferir esa culpa y no es simplemente como que muera el animal ya, sino que la idea era identificar con el sacrificio. Y luego iba a ser eso rociado con la sangre. Esa sangre representa esa victoria. ¿Y esto a qué nos recuerda? Yo les hablaba de una expiación sustitutiva. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos que hacer eso para que nuestros pecados y podernos presentar delante del Señor, sino que eso lo hacemos, eso ya lo hizo Jesús. Él se ofreció como ese sacrificio vivo. Al morir en esa cruz, Él cargó con todos nuestros pecados. Él se presentó como esa ofrenda para que nosotros no nos presentemos. Y así como fue sin mancha alguna, nos recuerda lo hermoso, ¿no? Que frente a la santidad de Dios, uno aún cuando pregunta a las personas, siempre le dicen, bueno, yo quisiera ir al cielo, o yo voy al cielo por lo bueno que he sido, por qué buenas cosas. Pero recordar esto, que el Señor es santo, y todo lo que se requería para que el pueblo se pueda presentar, porque alguien tenía que cargar, por así decirlo, con el pecado. Y saber que ahora podemos presentarnos con esa libertad delante del Señor, para mí es como algo hermoso.
recordarle una vez más que su gracia y su misericordia, que ahora frente a esa santidad, uno no puede jugar con aquella santidad, ¿no? Uno no puede decir, ah, bueno, ya estoy delante del Señor y ahí se acaba. Me presento como se me da la gana y puedo seguir haciendo mi vida. Y bueno, el Señor es bueno, entonces no importa. No, sino que al recordar esto, este pasaje a mí me recordaba mucho la santidad de Dios. Y cómo esa sangre, cómo esa ofrenda cargaba con nuestra culpa para poder ser presentados. Entonces, en este tabernáculo es una forma en que se instituyó el sacrificio expiatorio en él y vino a ser una sombra, una aproximación o una revelación de lo que vendría después, es decir, Jesús. Dios mismo hecho hombre habitó entre los hombres y fue el cordero de sacrificio para expiación de nuestros pecados. Jesús no fue un animal más, no fue algo que también va, o sea, no era un animal que ellos lo presentaban, sino que fue Dios hecho hombre. El sacrificio nada más y nada menos fue el mismo Dios hecho hombre. Y que él mismo vino y murió y se presentó para pagar por nuestros pecados. Nos presenta también eso, la fuerza o el daño del pecado, que solo él podía restituir de una vez y para siempre. Qué hermoso porque tenemos un Dios tan cercano, un Dios que decidió amarnos y así como fue Dios el que le llamó, fue Jesús el que vino a salvarnos. Y me encanta eso porque es Él siempre dando el primer paso y eso nos demuestra su amor y su interés por nosotros. Así que Jesús cumplió con todos los requisitos, fue voluntario, no es que fue como niño chiquito a veces el padre le envió porque le tocaba, sino que él mismo se ofreció, fue voluntario, fue perfectamente puro, sin mancha, sin pecado, fue un sacrificio perfecto. Y qué hermoso que podamos recordar y alabarlo por eso, porque sin él, como hablábamos ayer con una niña, yo le decía, sin Jesús no tendríamos nada, no tendríamos acceso a nada, ni ir al cielo, ni poder tener la presencia ahora del Señor. Entonces, qué hermoso que podamos recordarle y agradecerle por eso.